Bueno, pues sí que ha sido bastante humano. Creo que me lo voy a oír ya hasta el final de los tiempos de mis compañeras, las cuales se han reído mucho. Pero bueno, creo también que Loli nos va a dar una visión, bueno, emotiva, ¿no? Loli es, ahora nos lo va a contar ella, pero es madre de un prematuro, fue madre de un prematuro hace muchos años, 20 años. Y bueno, pues no es una historia tan feliz como la de estos bebés que están con el método canguro y tal. Yo cuando conocí a mi compañera, porque es mi compañera, pues no me podía creer que esta mujer tan vital fuera, bueno, pues tuviera lo que nos va a contar. Pues os lo cuento. Bueno, veréis, cuando Sofía me propuso venir aquí a contaros mi historia, yo enseguida dije que sí. Además, no era la primera vez que la contaba en público. Lo que ocurre es que la había hecho en un entorno distinto, ¿no? En un entorno que no tenía que ver mucho ni con el embarazo ni con la lactancia. Yo lo había hecho en el colegio donde asiste mi hijo, que luego os lo cuento. Y estos días he dudado mucho entre qué contaros, ¿no? Porque no sabía muy bien por dónde enfocarlo, porque tampoco quería que fuera una cosa muy cruel, porque la historia es bastante cruel. Pero os lo voy a contar. Todos los sentimientos que han contado ellos no os los voy a mencionar porque son exactamente los que viví, con lo cual no merece la pena que os los vuelva a decir, no merece la pena ahondar tampoco en heridas. Así que os voy a contar un poco. Bueno, sí que os voy a contar una cosa porque hay alguien que me ha pedido que la cuente. Y es que yo me quedé, él es mi tercer hijo, yo tenía una niña de 3 años y un niño recién nacido, cuando me quedé embarazada con un DIU puesto. Esto me han pedido que lo cuente y yo lo cuento. Me quedé embarazada con un DIU puesto y me enteré que estaba embarazada a los 4 meses y medio, porque yo no reglaba, entonces no sabía que estaba embarazada. A los 5 meses me puse de parto. Me quitaron el DIU cuando me enteré que estaba embarazada y a los 5 meses aproximadamente inicié un parto que pudieron detener durante unos días, pero muy pocos días, y después ya fue un parto inminente, me hice una cesárea y me lo sacaron. Normal, ¿no? Y a él lo trasladaron a un hospital y yo me quedé en otro hospital. Esto es un poco lo que siempre suele ocurrir, ¿no? Claro, yo tenía 22 años entonces y 2 hijos pues tan majos como los hijos de cualquiera, ¿no? Y me había hecho en mi cabeza una imagen de cómo era mi hijo. A la semana, cuando yo salí del hospital, inmediatamente fui a conocerlo y aunque mi padre me había preparado bastante, más o menos, para lo que iba a ver, pues yo me había hecho la idea que en cuenta de tener un enuco había tenido un barriguitas, pero que era exactamente igual que mis otros hijos. Le había puesto cara, incluso le había puesto nombre y todo. Así que, claro, cuando yo me enfrenté a él, a verlo, la cuestión es que él estaba muy grave, él tenía todos los problemas que puede tener un prematuro y algunos que se debió hasta de inventar. Y claro, él estaba en el primer box de la UBI y como no era muy agradable verlo, a él lo tenían siempre tapado con un paño verde, siempre. O sea, su incubadora siempre estaba tapada y algunas estaban abiertas, se les podía ver, pero la mía siempre estaba tapada, ¿no? Pero claro, bueno, pues yo llegué allí y aunque mi padre me insistía, mira, ¿qué es lo que vas a ver, tal? Pues claro, cuando la enfermera levantó aquel paño y yo vi aquello, dije, ¿y mi hijo? Y yo recuerdo que me quedé como muy parada enfrente de él y solo podía articular una palabra: es plano, es plano, es azul y plano. Y estuve durante mucho tiempo y solo podía repetir, pero si es azul, es plano. Claro, hasta que salí pues un poco del shock, ¿no? Y tal, dije, bueno, no va a ser tan guapo como los otros, pero ¿qué vamos a hacer? Y yo un poco sabía que solamente había 2 posibilidades, ¿no? O que viviera o que muriera y ya está. Y esto yo lo asumí muy rápido y muy bien, porque entre otras cosas había prisa de asumirlo, porque tenía un bebé que todavía no andaba y una niña de 3 años. Quiero decir que, pues claro, yo insistía mucho con todos los médicos que hablaba, que debieron de ser con todos, ¿cuándo le voy a poder dar teta? ¿Cuándo me lo voy a poder llevar a mi casa? Y yo decía, esta tía está loca. ¿Cuándo le voy a poder dar teta? Yo a todos los que me venían, bueno, yo les preguntaba aquello. En un niño que estaba tan poco enfermo, es que tardaron 1 mes y medio en dejarme tocarlo por primera vez. Y me dejaron tocarlo una vez y ya nunca más me volvieron a dejar tocarlo. Pero yo seguía insistiendo, ¿cuándo me lo voy a llevar en casa? ¿Cuándo le voy a dar teta? Claro, decían, es que teta este niño no va a tomar nunca. Bueno, ya veremos. Pero, claro,
Y yo seguí insistiendo. Cuando tenía 3 meses y medio, me cambiaron de doctora, pues no sé por qué, porque allí todo el mundo rota, ves a uno, ves a otro y tal. Buenas noticias os voy a decir que no recibí nunca ni una, pero yo creo que yo nunca las oí. Pero buenas no recibí nunca ni una. Y a los 3 meses cambié de doctora y le volví y dijo, ay, pues le voy a contar esto de la teta. ¿Cuándo le voy a poder dar teta? ¿Cuándo me lo voy a poder llevar a mi casa? Y entonces dijo la doctora, ¿cómo teta? A mí nadie me ha dicho esto. Y dije, joder, pues llevo diciéndolo desde el día en que nació. Dice, este niño es muy probable que no sepa mamar, pero en cualquier caso, si quieres, te dejo que lo toques y te dejo que lo intentes. No lo había vuelto a tocar desde que tenía 1 mes y medio, ¿eh? Nunca más me habían vuelto a dejar tocarlo. Y esta mujer me dijo, si te vienes esta tarde cuando no haya nadie, lo intentaremos. Las enfermeras se enfadaron muchísimo porque él tenía sonda y era un niño muy irritable. Lloraba con unas 30 horas diarias, siempre le debía horas al día siguiente y lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces lo mantenía el medio sedado para que no llorara tantísimo, porque si no, no engordaba. Y me lo dejó ponérmelo a la teta. Evidentemente él no mamó nunca porque nunca ha tenido reflejo de succión, nunca. Pero me lo dejó ponérmelo. Y entonces me dijo, mira, si se estabiliza un poco, que él no se estabiliza nunca, igual dentro de unas semanas, aunque no va a llegar a los 2,5 kilos, no sabemos ni cuándo, te dejamos que te lo lleves. Bueno, pues para abreviar, no pesaba 2,5 kilos, pero me dejaron llevármelo, pero nunca nadie me dijo lo que me llevaba a mi casa. Yo me lo llevé a mi casa y mi padre, que era mi gran apoyo en toda esta historia, pues él venía de una familia de pastores, de muy buenos pastores, y él siempre decía que antes o después, si él llegaba a mamar, se engordaría mucho y estaría bien. Os diré que yo pensaba que el único problema que tenía mi hijo es que había que engordarlo y que en el hospital no sabían darle de comer y no lo podían engordar, porque además sí que entendía que él lo que necesitaba era el afecto de sus hermanos y de su familia y de sus padres, de su abuelo. O sea, un poco, pues, eso sí que lo tenía muy claro, ¿no? Yo estaba amamantando a mi hijo anterior, no lo había destetado todavía. Y llegué a mi casa y me lo puse al pecho y tampoco sabía mamar. Y dije, pues se la he hecho así. Y él tenía sonda, ¿eh? Yo le alimentaba normalmente por sonda. Y al echarle el del pecho se ahogaba, porque él se ahogaba continuamente, hacía apneas continuamente, y lloraba continuamente, y así pues fuimos pasando los primeros días conociéndonos horrorosos, hasta que se me ocurrió que inventar el método canguro, que hasta entonces no estaba inventado, pues yo me lo inventé yo misma. Y dije, pues me lo invento. Y entonces me lo colgué. Mi padre me hizo un invento para poderlo llevar bien sujeto, porque si no se caía, pesaba muy poquito, y me hizo un invento para llevar colgada la leche. Él tomaba una leche especial que me habían mandado y tal, y yo era la que le daba porque la cuestión era engordarlo. Y cuando no, pues le daba de mi leche sacada, pero es que se ahogaba con todo. La tetina le hacía que se ahogara y es que era horroroso, ¿no? Entonces yo cogí y se me ocurrió, porque yo nunca había oído hablar de la jeringa ni nada de esto, que con el cuentagotas del suero, que era así pues yo le daba gota a gota. Lo que ocurre es que él con cada gota se ahogaba. O sea, y se ahogaba con cada gota, ¿no? Pues cuando no, pues hacía apneas y lloraba, y esta era nuestra historia, esta era nuestra vida. Entonces yo lo tenía siempre colgado, yo dormía siempre de esta postura así, y cuando no lo tenía yo, se lo pasaba a mi padre, que era un hombre joven que todavía trabajaba. Entonces cuando él venía de trabajar, se lo enchufaba a él, me iba yo con los otros, cuando él ya no lo tenía yo, y así pues íbamos bailando. Me imagino que os estaréis preguntando que dónde estaba el padre. Había un padre, lo que pasa es que él lo llevó muy mal, él no entendía qué es lo que estaba pasando, y esto le costó muchísimo, y le costó varios años aprender a quererlo. Os voy a decir que ahora lo quiere muchísimo y que incluso se llevan bastante bien. O sea, que ahora lo quiere mucho, pero durante muchos años él no quería saber nada de él y no quería oír hablar de él. Creo que es muy importante cuando te ocurre algo así el apoyo de alguien, da igual de quién, de una madre, de un padre, del que tengas al lado. Para mí mi mayor apoyo en ese momento fue mi padre, y posteriormente mi mayor apoyo han sido en aquel momento mis otros 2 hijos. Ahora tengo otro más, porque no, tengo 2 más. Yo no te quería corregir, pero seguido tuve otro, porque me parecía que él, como último hijo, no me gustaría que se hubiera quedado, porque yo siempre sabía que en cualquier momento se me moriría, esto lo tenía muy claro. Lo que nunca conté es que aunque no se iba a morir y que le iba a quedar un 96% de minusvalía. Nunca ha andado, habla muy poquito, solo dice alguna cosa, es un niño distinto, es muy divertido porque tiene un punto ahí muy divertido y tal, ¿no?
te puedes reír bastante con él. Nosotros incluso a veces nos reímos de él. O sea que es un niño muy distinto, sigue siendo nuestro prematuro. En casa le llamamos el prematurín para arriba, prematurín para abajo. Quiero decir que... Pero me gustaría dejarlo ahí colgado. En una ocasión me dijo el médico, porque yo me quejé y le dije, ¿cómo se le puede dar el alta a una madre y no sentarla y decirle, un momento, el niño te lo llevas de alta, pero te llevas esto, esto, esto y esto? Y aunque, bueno, no os he dicho que mi hijo pasaba toda su vida ingresado, o sea que vivíamos entre el hospital y casa, y sin embargo hasta que no tuvo un año nadie me dijo que tenía una lesión cerebral, cuando ellos lo sabían desde el primer día. Y a mí nadie me dijo que mi hijo tenía una grave lesión cerebral. Lo sabía todo el mundo menos yo, que me di cuenta bastante pronto, pero yo en mi vida había visto un niño así, y la primera vez que vi un niño así fue en la consulta de rehabilitación, que me mandaron, ahora entonces no había atención temprana, y cuando fui y empecé a mirar a los niños que había alrededor, dije, oh, qué consulta más maja. Pues sí que me han mandado una consulta chachi guay. Y yo decía, pero el mío es mucho más mono, ¿dónde va a parar? Uy, el mío es muy guapo. No, es que el mío es prematuro. Y te decían las de alrededor, y te dije, el mío, y la mía, y el mío, y la mía. Y fueron las madres de esa consulta las que me empezaron a decir, espera porque no has empezado aún, y tú lo que tienes es esto, y lo que vas viendo, ¿no? Entonces yo, en mi enfado, una vez con el médico le dije que porque habían, no solo que por qué no me lo habían dicho, sino que por qué lo habían salvado, porque yo era una de esas madres que me reconozco que hubo un momento en que dije, es que no quiero que lo salven, yo no quiero ver a mi hijo ni con más neumotórax, ni con más aparatos, ni con más paradas cardíacas, ni con más palas ahí dándole, es que no quiero, nadie somos el dueño de la vida y de la muerte, nadie, y la muerte forma parte del juego de la vida y esto es así, ¿no? Y hubiera preferido poderlo llorar de una vez, a lo mejor, estoy encantada con él, que conste que estoy encantada, pero hubiera preferido llorarlo de una vez a lo que le han hecho, ¿no? O a lo que le ha tocado vivir. Y el médico me dijo que si no estaba contenta de que me lo hubiera salvado. Mi respuesta es que no me lo salvó, es que me lo condenó a vivir, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Yo creo que si no hay vida, no hay calidad. Si no hay calidad de vida, no hay vida. Y yo creo que esto es una cosa que sí que está muy bien. Yo cuando veo estos programas, yo me acuerdo que la primera vez que vi a Gómez Papis, yo se lo dije, digo, oh, sí, qué bonito. Y cada vez salvan niños más pequeños, pero luego se los lleva la madre. Y claro, luego aquí vemos lo que es el cuidado de neonatos, que es que todo lo que habéis dicho yo lo he vivido y entonces no me apetecía repetirlo, ¿no? Pero es que luego me lo llevé yo. Y a mí nadie me preguntó si yo quería darle eso a mis hijos. A mí nadie me preguntó si yo quería un hijo así. Y lo que más molesta, de alguna manera, si es que molesta algo, es que tú no formas parte de la vida de ese niño y que tú no puedes decidir de decirle al médico, oiga, yo no quiero que mi hijo viva en estas condiciones. Ellos dicen que hay que sacarlos adelante y luego en las estadísticas está muy bien, porque han sacado al 97% de los prematuros de peso de tanto. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo sé que es muy duro a lo mejor oír esto y a lo mejor oír esto por una madre, que parezca que estoy enfadada con tener mi hijo, que no, que yo estoy encantada. Si me conocierais lo sabríais, y yo me lo paso un grande con él, que me ha tocado vivirlo y lo he vivido muy a gusto. Luego he tenido 2 hijos más, quiero decir, no he tenido ningún temor. A los 3 años justo tuve otro hijo y luego a los 16 años tuve otro. Quiero decir que estoy encantada, que no tengo ningún problema, pero que creo que las cosas no solo es ver método canguro, sino que hay que saber que luego te lo quedas tú con o sin método canguro. Eulalia, ¿nos da tiempo a preguntas? Sí. Que Eulalia nos da 10 minutos para que preguntéis lo que queráis. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, no sé, me he quedado sin habla después de todo lo escuchado. Yo quería preguntar, claro, a mí de las intervenciones de
Carmen y de Alfonso, ¿es? ¿Sí? Adolfo. Pues con todas estas evidencias, con todo esto, cuando habláis de hospitales B, ¿están camino del C o están estancados en el B? Me explico, es decir, después, si existen hospitales A, existen muchos, porque habéis hablado de ABC, pero no habéis dicho, pues hay tantos A, B o C, ¿no? Eso creo que no se ha comentado, más o menos, un tanto por ciento de A, B o C en España, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión es que ante las evidencias clarísimas que oigo repetidamente y tan claras y sin contraindicaciones, que no se generalice corriendo, ¿no? O lo intermitente pase a no serlo. Una cuestión. Cuando yo me he puesto, cuando ha comentado, nos ponemos en la piel de y nos pasa, y yo lo he hecho muchas veces, ¿hay manera de exigirlo? Es decir, cuando a ti te toca un hospital que no lo hacen, o que es un hospital A, o que la ley del paciente, la ley de la hospitalización del menor, que protege, que tienen que estar siempre acompañados. Todas estas leyes que existen, ¿es posible? Y esto me lo he planteado para mí, ¿no? Si a mí me sucediera y yo me toca un lugar que tendría una atención, podría estar con la criatura muy poquito, de manera unas horas muy restringidas, sí se podría legalmente exigir. No sé si me explico. Bueno, pues, y para acabar, es que ya no hablo, para acabar. Es que si no nos vamos a acordar. Os quería comentar que en Lleida el 4 de octubre se celebra un seminario, un curso sobre muerte perinatal, donde van a venir profesionales de Trueta y Santa Caterina de Girona, de los hospitales público y concertado, a hablar de los protocolos y hablar de cómo se está encarando el tema de la muerte perinatal. Bueno, pues eso, el 4 de octubre en Lleida. Gracias. Bueno, pues como te has referido a los hospitales A, B y C, y he sido yo la que lo he comentado, a lo mejor, que no me he explicado bien, pero el 10% de los hospitales en España son hospitales A, porque son hospitales de puertas abiertas y participan un poco... Digo, perdón, C. Son hospitales de puertas abiertas. Del otro 90% que queda, más o menos la mitad están distribuidos en hospitales B y en hospitales A, más o menos la mitad. Digamos que en España pues todavía hay un 40-45% de unidades neonatales con horarios absolutamente restrictivos de horarios muy restrictivos. Respecto en el camino en el que están los hospitales, en el cuestionario en el que os digo que pasamos con el doctor Pepe Rapós de Vallebrón, preguntábamos un poco también, una vez que recogíamos las prácticas de las unidades neonatales, preguntábamos si creían que debían de modificarlas, porque bueno, cambiar es muy difícil, pero lo primero de todo es estar convencidos de que hay que cambiar. O sea, es verdad que es muy difícil, porque esto no es problema de dinero ni de comprar tecnología, es problema de cambiar las actitudes, y eso es lo que más cuesta. Entonces, de los hospitales que tienen las prácticas más duras, o sea, de los hospitales A, de ese 45% de hospitales con las prácticas todavía muy duras, pues la mitad estaban convencidos de que no tenían que cambiar. O sea, que lo que estaban haciendo era perfecto. Los otros saben que no es, o sea, que tienen que cambiar, les es difícil y tal, pero bueno, pues eso es el primer paso a dar. Con respecto a los derechos vamos a ver, todos los padres, o sea, por ejemplo, pues yo conozco varias sentencias judiciales en este respecto y todas las han ganado los padres. Lo que pasa es que los han ganado los padres cuando ya estaba de alta el niño. Entonces, el problema es esto, el problema es que la ley en España es lenta. Por ejemplo, hay países, los países nórdicos lo tienen recogido en la Constitución, es un derecho constitucional. O sea, ningún menor puede ser separado de sus padres mientras tiene la tutela mientras esos padres tienen la tutela del niño, bajo ninguna circunstancia. Entonces, como está recogido en la Constitución, digamos, que al ser un derecho constitucional, pues cuando es una violación de un derecho constitucional es algo como más
directo. En España, como tal, en la ley no está recogido. Están cartas de los derechos del niño, de la Declaración de Barcelona, de tal, que por supuesto luego cuando el juez falla, falla a favor de los padres, pero digamos que se llega tarde. Hubo hace pues unos meses, años, cuando fue lo del niño hubo un padre en concreto ingresado pues en un hospital en España que peleó muchísimo para conseguir estar con su hijo, y este hombre se movió a todos los niveles y muchísimo y tal, y no lo consiguió. Al final lo que hizo fue trasladar al niño. En concreto, primero habló con Adolfo, pero digamos que el niño no tenía, o sea, que era un niño que estaba muy grave, y ellos pues en ese hospital no atienden niños, necesitaba alta frecuencia y tal, y al final terminó en Madrid, en el hospital nuestro. O sea, que lo que consiguió fue trasladar al niño, no que le abrieran las puertas. Y luego, pues con respecto, no sé cuántos años tiene tu hijo. 20. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, datos de la unidad neonatal mía, de los niños que fallecen al año, que nuestro servicio viene falleciendo al año, pues unos 25 niños, es un servicio muy grande, tenemos 20 puestos de cuidados intensivos y más de 700 ingresos al año y más de 7.000 partos al año. Pues el 50% de las muertes son muertes con limitación de esfuerzo terapéutico. O sea, son muertes que se han decidido con la familia, de acuerdo con la familia, que dado el mal pronóstico del niño y las pocas posibilidades o de supervivencia o de calidad de vida en el futuro, los padres son los que finalmente apoyan la decisión del equipo médico de limitar. Hay padres que, a pesar de la situación terrible, deciden continuar, y nosotros, por supuesto, respetamos la decisión de los padres, pero el 50%, y esto es bastante parecido en muchas unidades neonatales. Y, por ejemplo, nuestro servicio ya hace como 8 o 9 años que no fallece ningún niño solo, y todos los niños fallecen en brazos de sus padres, o a veces los padres no quieren y los abuelos son los que siempre quieren cuando los padres no quieren. Entonces, pues quiero decir que esta situación en España pues también se ha modificado. Quizás no todo lo que debiera, pero hemos avanzado mucho. Pero efectivamente es que hace 20 años no se hablaba de esto. No se hablaba. O sea, en los congresos de neonatología directamente es que no se hablaba. Yo quería hacer una pregunta, gracias por vuestra aportación, porque realmente el factor humano es importantísimo en vuestras ponencias, pero habéis hablado de estadísticas a corto y medio plazo y la calidad de la muerte de estos bebés con un pronóstico grave, pero ¿tenéis estudios estadísticos de la calidad tanto física como psíquica a largo plazo? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio tenemos un programa de seguimiento de niños menores de 1.500 gramos, que son los prematuros más extremos, desde el año 90. Es el primer programa de seguimiento que hubo en España, y seguimos a todos los niños, que tenemos más de 1.000 niños seguidos. Entonces, lo que yo os puedo decir es que así de forma global, el 90% de los niños son niños libres de discapacidad y el 10% son niños con discapacidad, entre el 7 y el 10%. Hace muy poquito hemos hecho un análisis por periodos de tiempo, que lo vamos a presentar justo en el Congreso de Medicina Perinatal, que es ahora en octubre en Granada, en el que porque claro, hemos mejorado muchísimo la supervivencia. Entonces uno se pregunta, ¿mejoras la supervivencia a costa de incrementar la discapacidad? Eso sería un beneficio cuestionable. Entonces hemos incrementado significativamente la supervivencia, que ahora mismo en esos pesos pues está entre el 83 y el 84% de los niños menores de 1.500 gramos sobreviven, y la cifra de discapacidad hecho por periodos de tiempo en los últimos 7 años con respecto al otro periodo anterior pues ha disminuido. O sea, quiere decir, sobreviven más niños, pero no con más discapacidad, sino con menos. Por ejemplo, la parálisis cerebral grave, que es lo más limitante, el niño que no consigue caminar, que no tiene ningún tipo de independencia, es de las cosas que ha disminuido significativamente. ¿Habéis notado relación con el método Canguro? Bueno, no, es que el problema es que en la neonatología es una ciencia que es una especialidad que está con continuos cambios. Es muy difícil independizar cada uno de los factores, o sea, han influido muchas cosas. Con respecto al método Canguro y todo lo que es el cuidado alrededor del niño, se saben ciertas cosas en la evolución.
que están bastante medidas. Y, por ejemplo, una de las cosas en las que todo este tipo de cuidados en países como los nuestros, que como decía Adolfo, ya no estamos hablando de supervivencia, pues sí sabemos que desde luego influyen, por ejemplo, a la hora de la organización cerebral, a la hora del comportamiento. O sea, digamos, ya no son problemas de discapacidad, sino problemas, digamos, de un mejor desarrollo de las capacidades del niño a posteriori. Entonces, por ejemplo, los niños prematuros, tú les haces un test de inteligencia, los exploras, tal, todo está bien. Y sin embargo, son niños que en el colegio funcionan mal, tienen fracaso escolar con más frecuencia que la población general. Y hablando de los niños que son... No, o sea, que no tiene, todo está bien, son niños inteligentes, con buena capacidad intelectual, porque tienen problemas de aprendizaje, problemas de concentración. En todo eso sí que sabemos que todos estos aspectos diferentes de los cuidados mejoran la evolución de los niños. Bueno, vamos a terminar. Perdón. Una palabra. La última. Elena, la última. Yo quería comentar que en este sentido creo que tenemos un reto absoluto y decisivo para el futuro del estado de las cosas en cuanto a la atención a nuestros hijos cuando nacen antes de tiempo, entre madres y profesionales, ¿no? Yo creo que, bueno, vuestra presencia, bueno, siempre es de agradecer y cada día es más inspiradora, yo creo, por lo menos para mí, en los grupos de madres, porque creo que nosotros tenemos como madres un doble desafío cuando nos transportáis pues, toda esta evidencia científica que de alguna manera apuntala nuestro instinto y nuestro deseo y nuestras ganas de cambiar el estado de las cosas como el que vivió esta mamá. Y la primera, desde luego, es por incorporar la lucha de los derechos, ¿no? De los derechos de nuestros hijos, como hemos luchado y luchamos por los derechos como mujeres y como madres, ¿no? Yo creo que debería ser un objetivo de todos los grupos de apoyo, tarde o temprano, incorporar en reales decretos de sus comunidades el tema del derecho a estar permanentemente con nuestros hijos, salvo circunstancias muy concretas, y de alguna manera eso es incorporar el método canguro, la continuidad del cuidado por parte de los padres, etcétera, ¿no? En Cantabria ya existe un real decreto maravilloso que de alguna manera pues, ha sido fomentado pues, por el trabajo de las asociaciones de madres de allí, pero también por la permeabilidad tremenda que tuvo la consejera de Cantabria, la antigua consejera de Cantabria, Rosario Quintana, con estos temas. Su sensibilidad fue tan extrema que sabéis que mandó a un grupo de ingenieros ponerse a diseñar un sistema de traslado sanitario para niños urgentes, método canguro. Y bueno, yo creo que nosotras, por desgracia, nos quedamos a las puertas de un real decreto, de un borrador de real decreto que quedó en el antiguo gobierno por otras cosas, no por... y esto es muy importante, porque si tú tienes ese derecho reconocido en tu comunidad autónoma, no en declaraciones formales o tal, que si quiere la ley tarde o temprano, pues puedes tienes alguna oportunidad más en el cuerpo a cuerpo, que digo que no son muchas, en el cuerpo a cuerpo, en el estado, por ejemplo, actual de cosas, en la mayoría de los sitios en nuestra comunidad tienes muy poca. Yo recientemente tuve un hijo y bueno, una de las cosas que pacté en la familia es que en caso de una situación de un prematuro, todos íbamos a hacer lo posible por trasladarnos de sitio. Y yo contaba con los mejores amigos y los mejores contactos, pero ninguna posibilidad de realmente estar con mi hijo en esa situación, ¿no? Entonces, el cuerpo a cuerpo tiene pocas salidas si no entras en este terreno. Y el segundo terreno, que yo creo muy interesante en el que entrar, es en el fomentar el tema de la formación de los profesionales. A veces es un poco difícil fomentarlo desde los grupos de madres. Nosotros desde el año 99 hemos llevado a Papi, que es una buena, bueno, la habéis visto, una buena tarjeta de presentación de este método. Solamente con su intervención en una jornada nuestra estaba la supervisora de una unidad de neonatología del Hospital de Cabueñes, y allí las cosas no se hacen en canguro, pero se hacen mejor que en otros sitios. Quisimos llevarlo al sitio, a lo que nosotros llamamos la Cueva de Alibaba, que es la unidad de neonatología del Hospital Materno-Infantil de Oviedo. Y bueno, asistieron poquísimos profesionales, no gozó, por supuesto, de ninguna difusión ni nada. Fue visto como algo ajeno, impuesto, que las madres estas nos traen, que no están. Y ahora llevamos 2 años luchando, que creo que será posible, que contaremos contigo, Keka, que se organizase por parte de la Administración un curso de la Administración Pública para formar a los profesionales en el tema de la innovación de los cuidados neonatológicos y tal, ¿no? Y yo creo que, bueno, es que es muy difícil hacerlo, ¿no? Como grupo de madres y tal, pero bueno, es que es el único terreno que nos queda
por abrir un camino y tal, y desde luego no permitir que vuelvan a ocurrir cosas tan absolutamente tristes como las que se han visto. Vamos a contar. Yo creo que hay buenas noticias. Adolfo no estuvo, no me ha dado tiempo a contárselo, no estuvo que era el 19, que no me acuerdo qué día de la semana era, el martes. El martes te eché mucho de menos. El martes hubo una reunión del Ministerio de Sanidad, promovida por el Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid, que va a tener resultados muy próximos. Llevábamos trabajando una serie de tiempo, una serie de profesionales que hemos estado unas veces, otras veces no, con respecto a la atención al parto normal. Esto es un proyecto, va a ser una estrategia a nivel nacional que va a pasar la primera semana de octubre por el Consejo Interterritorial, o sea que se va a asumir por todas las comunidades autónomas, que el Ministerio de Sanidad ha puesto muchísimo empeño, que estábamos pues unos 70, 80, había también grupos de madres, profesionales, en fin, personas que trabajábamos pues, en diferentes grupos, y que, bueno, con respecto a la atención al parto, pues yo de hecho dije que, bueno, te cambiaban el nombre porque era atención materna al parto, porque es que el recién nacido casi ni aparecía, y por eso dije que eché de menos a Adolfo, porque, bueno, pues parecía que había que en el parto, hombre, si se dedicaban 2 estrategias a la placenta, digo yo que al niño, no sé. Entonces, pues, bueno, pues al final va a quedar incluido el método canguro, la apertura de las unidades neonatales, y todas las prácticas de promoción de la lactancia materna dentro de estas 12 estrategias que se van a hacer y que van a ser, digamos, entre comillas, de obligado cumplimiento. Luego todos sabemos lo que es, pero van a ser una serie de indicadores que se van a exigir de alguna manera a las instituciones que tienen que dar cuenta de lo que están haciendo. Entonces yo creo que eso es un avance muy importante y que sí se han metido 2 estrategias que tienen que ver con el niño, que es contacto piel con piel, cuidado canguro, y luego pues un poco todo lo de la no separación inmediata en el parto también para como promoción de lactancia materna. Sería interesante que lo llevarais a las universidades, porque los jóvenes estudiantes de medicina no tienen que conocer todas estas cosas. No se puede dar una hora de lactancia materna en la universidad. Sí, yo soy profesora de universidad, pero... Estudiantes de medicina que conozcan estos métodos, porque los MIR no saben tratar una intoxicación mamaria, que es un antibiótico cuando ven un pecho infectado. Entonces es increíble que todas estas cosas que habláis, vosotros que estáis tan sensibilizados, llevarlas aparte a los colegas, a los estudiantes. Se intenta. Bueno, Oye, sí, que ya lo hacemos, ¿eh? Lo Lo hacemos, lo que pasa es que, claro, cada uno lo hace en su ámbito. Más allá de tu ámbito no puedes hacer gran cosa, ¿no? Pero sí, y yo también soy profesor de universidad, y doy clase en segundo de medicina ya, hablo de lactancia materna, les empiezo a enseñar imágenes de canguros ya de esa edad que se ponen así. Luego en quinto otra vez, y luego hacemos un curso de lactancia todos, o sea que... Pero claro, eso es en Tarragona, yo no sé... Y los residentes igual. Y los residentes bueno, igual, los residentes, claro. Se forman igual, pero claro. Pero claro, estamos hablando de sitios pues concretos. bueno, que vamos a terminar ya porque si no se nos hacen las 1000, acabar agradeciéndoles porque, bueno, Adolfo, como ha comentado, ha hecho un paréntesis en sus vacaciones. Keka creo que viene de Estados Unidos, que acabas... ¿Que te vas o te vas? No se va. Estaba en Madrid, Ah, estabas en Madrid. Me voy a empezar ahora una turnería. Ahora se va, bueno, que ha tenido tenía el programa muy complicado y nos ha hecho este hueco, y bueno, y a Loli por su generosidad. Bueno, Bueno, que no aplauda.